Voy a presentar mi pantalla. Mm, ¿Alguien me puede decir si se puede ver en modo presentación? Sí se ve. Ok, ok. Vamos a empezar entonces con paredes delgadas. No voy a profundizar tanto en la teoría, pero quiero que entiendan de dónde sale en la nueva ecuación que vamos a usar, que sería la de Laplace, ¿sí? Bueno, vamos a imaginar que tenemos un eje, como se ve aquí, un eje, ¿sí? Y una curva, que sería nuestra curva generatriz. Cualquiera, puede ser una recta, una semicircunferencia, una circunferencia, puede ser lo que sea. En este caso puse así una curvita cualquiera. Bueno, y esta curva, ¿sí? Gira alrededor de este eje, ¿ok? ¿Y qué más? Esta curva también tiene un pequeño espesor, ¿sí? Un espesor muy chiquitito comparado con el radio de curvatura, muy, muy chiquitito, ¿sí? Pero a pesar de que sea muy pequeñito, vamos a considerar en los cálculos, ¿sí? Bueno, gira alrededor de este eje y se forma una pared delgada, ¿verdad? Sí, forma de huevito en este caso, ¿verdad? Bueno, ok. Es entonces hueca, ¿verdad? Porque tiene un espesor muy chiquitito. Entonces adentro puede tener una presión, ¿verdad? Puede tener una presión interna, puede ser uniforme, puede ser variable, ¿verdad? La variable es la que más nos rompe la cabeza, ¿verdad? Y también podemos tener una presión externa, ¿sí? Bueno, entonces, si está sometido a una presión, ya sea interna o externa, entonces esa presión va a hacer que esta pared delgada se quiera agrandar, ¿sí? Va a sufrir deformaciones. Como siempre, en mecánica de materiales vamos a hablar de deformaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a cortar esta pared delgada para poder ver esas tensiones, ¿sí? Producidas por esas presiones internas o externas o lo que sea, ¿sí? Bueno, le vamos a hacer un corte, ¿sí? Y vamos a ver. Bueno, realmente hice todo a mano porque me parecía muy difícil hacer esto en PowerPoint. Espero que no les moleste un poquito feito mi gráfico, ¿sí? Bueno, pero espero que se entienda. Bueno, bien, entonces se van a producir tensiones normales, ¿verdad? Hasta ahora estamos trabajando con tensiones normales, ¿sí? Bien, ¿qué dirección va a tener esas tensiones? Van a aparecer dos tensiones en una pared delgada, que sería la tensión meridional y la tensión tangencial. Esa tensión meridional siempre, siempre va a tener la dirección de la curva generatriz, ¿sí? Por eso se les va a presentar una pared delgada y ustedes siempre van a tener en cuenta el eje y cuál es esa curva que generó esa pared delgada, ¿sí? En este caso sabemos que es esta curva que está aquí. Entonces yo ya sé que mi tensión meridional, ¿sí? Mi tensión meridional va a seguir la dirección de esa curva, tipo tangente a esa curva va a ser siempre, ¿sí? Entonces, genial, ya sé qué dirección tiene mi tensión meridional y la tensión transversal sería la perpendicular a la tensión meridional, ¿sí? Bueno, acá podemos ver que yo corté y se pueden ver las tensiones meridionales en este caso, ¿sí? Yo puse así una línea nomás, pero recordemos que tiene un pequeño espesor. Está trabajando esa tensión meridional sobre esa área chiquitita, ¿verdad? Que es la longitud de esa circunferencia por ese espesor, ¿sí? Trabaja sobre esa área, ¿ok? Sobre toda esa área. ¿Por qué? Porque tensión es fuerza por unidad de área, ¿sí? Bien, ok. Voy a dibujar acá por si acaso. Si yo quiero saber cuál es esa tensión meridional y yo sé cuál es mi curva generatriz, siempre lo vamos a saber cuál es, y le hago un corte para poder ver esas tensiones, voy a considerar siempre tangente a esa curva generatriz
mi tensión meridional. Ay, soy pésima dibujando con el mouse. Bueno, siempre vamos a considerar tangente en la dirección de la curva generatriz, ¿sí? Esa es mi tensión meridional. Entonces, perpendicular a la pantalla acá, en este caso, va a estar mi tensión transversal, ¿sí? Bueno, en este caso, todo positivo porque considera una presión interna, ¿verdad? Y esa presión interna, recordemos que trabaja perpendicular, ¿sí? Perpendicular a las áreas, ¿sí? Y le está tratando de agrandar, ¿verdad? Bueno, le está deformando, entonces hay tensiones de tracción, ¿sí? Bueno, otra cosita. Acá yo estoy viendo la tensión, ay, no se ve mi puntero. Acá yo estoy viendo esta tensión meridional, ¿verdad? No vamos a estar dibujando todo el tiempo en 3D al resolver el ejercicio. Siempre vamos a dibujar en 2D, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, en un ejercicio cualquiera, por ejemplo, yo voy a dibujar de esta manera. Voy a tratar de que me salga bien porque soy mala dibujando con el mouse. Bueno, acá y acá, ¿verdad? Le hice un corte. Bueno, esto que está acá, estoy poniendo acá. Y vamos a tener la tensión meridional acá. Ahí la tensión meridional que va a seguir la dirección de la curva generatriz. Y así vamos a dibujar, ¿sí? La tensión meridional. Y siempre va a haber un alumno que se va a confundir y va a decir, la profe puso dos tensiones meridionales. No, estoy dibujando nomás de esta manera, ¿sí? Realmente la tensión meridional está trabajando sobre el área, ¿sí? Sobre toda el área, pero para no dibujar flechita, 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 dibujamos nomás así, ¿sí? Para, como una modo de presentación nomás, ¿sí? No quiero que eso les confunda cuando empecemos a resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces, repito, vamos a tener un eje, vamos a tener una curva generatriz, vamos a conocer esa curva generatriz, va a producir nuestra pared delgada, la hacemos girar alrededor de ese eje, se va a producir esa pared delgada, si existen presiones internas o externas, va a sufrir deformaciones, van a aparecer tensiones, y solamente pared delgada vamos a tener tensión meridional y tensión transversal. Y siempre tenemos que saber en la dirección de estas tensiones, ¿sí? La más fácil luego es la meridional y después automáticamente, la transversal es la perpendicular, ¿sí? Repito, la tensión meridional siempre va a seguir la dirección de la curva generatriz, ¿sí? Ok. ¿Alguien ya vio el ejercicio de toroide? Creo que tenía, no sé quién era el profesor que tenía que mostrar, pero llegaban a ver. ¿Me pueden responder? No, profe. Yo no, profe. Yo Ok, tampoco pero, todavía. ok. Una cosita nomás quiero hablar del toroide, pero sí o sí creo que un profesor tiene que mostrar, ¿sí? O a lo mejor ya mostró y vean nomás la clase grabada. Bueno, como les dije, la tensión meridional sigue la dirección de la curva generatriz. Ahora yo les pregunto, bueno, ¿qué es un toroide? El toroide es la famosa chipa, por decirlo así. Bueno, voy a dibujar, a ver, intentar dibujar bien, más o menos. Acá va a venir aquí, más o menos así, y acá, pero acá ya está cortado, ¿sí? Esto realmente es una chipita, ¿sí? Más o menos entienden cómo es el toroide, ¿verdad? Una chipita, un neumático, una rueda, ¿sí? Bueno, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál sería la curva generatriz? Si es que se entendió lo que yo expliqué ahora, me van a saber No, la responder. circunferencia, profe. La circunferencia, exactamente. Esa circunferencia, acá tenemos un eje y esa circunferencia gira alrededor de ese eje y genera ese toroide. Ahora, la tensión meridional, ¿qué dirección va a tener? Y no hace perpendicular a la pantalla en este caso, profe. La meridional, seguro. La Mm. meridional siempre va a seguir la dirección de la curva generatriz. La curva generatriz era una circunferencia. Entonces, ¿qué dirección va a tener la tensión meridional?
Tangente a la circunferencia no va a ser. Tangente a la circunferencia. ¿Ven? Entonces, ahora, si nosotros entendemos bien que la tensión meridional siempre va a seguir la dirección de la curva generatriz, nosotros tenemos que saber cuál es esa curva generatriz. Ah, entonces tangente a él, ¿sí? Para no confundir. Justamente en el toroide uno se empieza a confundir, ¿verdad? Pero si entendemos bien eso que repetí n veces, no les va a confundir más. Sí, tangente a la curva generatriz, que sería la circunferencia. Bueno, se dan cuenta por qué preparo diapositiva, soy un desastre con el mouse. Bueno, y perpendicular a él, perpendicular a la pantalla, ahí va a estar la tensión transversal, ¿sí? Bueno, entonces se entendió entonces el tema de las tensiones, tensión meridional y transversal y cuáles son sus direcciones. Bueno, vamos a seguir. En paredes delgadas vamos a trabajar con la tensión meridional y la tensión transversal. Acá yo quité un pedacito de área infinitesimal, súper chiquitito, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que existe una presión interna. No le consideré una presión externa, tampoco le consideré un peso, pero después vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno, voy a agarrar esta pequeña área que está acá y vamos a quitar afuera, ¿sí? Muy pequeñita. Bueno, y vamos a deducir, pero no vamos a deducir realmente, voy a hablar nomás cómo se deduce, en la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace sale de la estática nomás, y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Es por eso que yo insisto mucho que entren a la clase en teórica. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde es lo que salen las fórmulas, ¿sí? Para resolver, o sea, cuando resolvemos los ejercicios y de repente no sabemos dónde colocar una incógnita o hay un peso, ese peso dónde tengo que colocar, ¿verdad? Si ustedes asisten a la teoría, yo sé, sale la estática y ya sé cómo hacer esto. Es importante saber de dónde es lo que sale la ecuación para encarar después los ejercicios, ¿sí? No es necesario que ustedes sepan la deducción y memoricen, no, es conocer nomás. Yo sé que sale de ahí. Eso nomás yo quiero que, o sea, yo insisto mucho en eso, ¿sí? Bueno, entonces sacamos esa pequeña área chiquitita, tenemos la tensión meridional, la tensión transversal, perpendicular a esas áreas. Bueno, ven, aquí está el área, ¿sí? Se dan cuenta que está como inclinadita, ¿sí? No es que está totalmente horizontal, ¿sí? Está como inclinadita. Bueno, entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Una sumatoria de fuerzas. Y recordemos que también tenemos una presión interna, en este caso una presión interna, ¿sí? Entonces esa presión interna trabaja perpendicular a el saliente. Acá nomás le quité muy afuera, ¿verdad? Pero es perpendicular a esta área y saliente, ¿verdad? Y si había una presión externa, iba a ser en el otro sentido. Perpendicular, pero en esta dirección, ¿sí? Bueno, entonces, yo qué sé, tensión que es fuerza sobre área. Y si yo quiero hacer sumatoria de fuerzas, entonces tengo que hallar que la fuerza es tensión por área, ¿verdad? Nunca nosotros, o sea, no se puede hacer sumatoria de tensiones. Eso también de repente en paredes delgadas le confunde a los alumnos, ¿sí? Ven que hay una tensión en la sumatoria de fuerzas y no sé por qué, pero de repente como que se apuran y piensan que es una sumatoria de tensiones. No, siempre son sumatorias de fuerza, ¿sí? La tensión por área tenemos en nuestra ecuación, por eso, y eso es fuerza, ¿sí? Sumatoria de fuerza. Por eso aparece la tensión en esa ecuación, porque hacemos tensión por área, que es fuerza. Bueno, vamos a tener entonces una sumatoria de fuerza en la dirección de la presión interna, ¿sí? En la dirección de la presión interna. Bueno, esas tensiones nosotros vamos a convertir en fuerza, ¿verdad? Tensión por área y vamos a, ¿cómo se dice? A proyectar en la dirección de la presión interna, ¿sí? Acá proyectamos la fuerza 1, acá proyectamos la fuerza 2. Claro, esta fuerza 2, acá está, ¿sí? Solamente que soy un desastre nomás dibujando en 3D. Pero acá está esta fuercita 2, ¿sí? Está en el plano de la presión, ¿sí? Solamente para aclarar eso. Hacemos sumatoria de fuerzas en esa dirección, entonces, de la presión, ¿sí? Vamos a tener esa fuerza 1, esa fuerza 2, igual a esa presión por área, ¿sí? Y todo se va a simplificar, ¿sí? Todo lo que sería área se van a simplificar y finalmente se le va a quedar la tensión
los radios y la presión nomás. Pueden deducir esto, en serio no es difícil, pero quiero que sepan que sale de la estática nomás, ¿sí? Y hacemos sumatoria en la dirección de la presión, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la presión interna. Sí, esta dirección va a tener. Y de ahí nosotros vamos a sacar nuestra ecuación de Laplace. Bueno, por ejemplo, les voy a mostrar una partecita. Acá, por ejemplo, tenemos el radio de curvatura de esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, este radio de curvatura, por el ángulo, ¿sí? Porque es muy chiquitito, ¿verdad? Me va a dar este arco, ¿sí? Este arco me va a dar. Y si yo multiplico por el espesor, me va a dar el área, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes tienen esa área y multiplican por esa tensión y ya tienen la fuerza, ¿sí? Y tienen que proyectar en la dirección de la presión y ahí ya van a tener la fuerza en esa dirección, ¿sí? Bueno, después de resolver esa sumatoria de fuerzas, que no es necesario que ustedes sepan exactamente cómo es, pero sí que conozcan, les va a salir la ecuación de Laplace, ¿sí? Y en esta ecuación de Laplace, que sale de la estática, voy a insistir mucho, que sale de la estática, vamos a tener la tensión meridional sobre el radio meridional, vamos a hablar después cuál es ese radio, más la tensión transversal sobre el radio transversal, que es igual a la presión interna, por ejemplo. En este caso, teníamos solamente presión interna, ¿verdad? Entonces era igual a la presión interna. Y podemos ver que en este miembro esa presión interna era positiva. Sí, era positiva. Entonces, esa presión interna va a ser positiva porque sacamos de la estática y era positiva. Si existía una presión externa, iba a ser presión interna menos presión externa, ¿sí? Y tenemos también más menos Q. ¿Qué es lo que es esta Q? Es en el caso de que te dé un peso, te dé un peso específico, ¿sí? Tu pared delgada tiene un pequeño peso, ¿sí? Bueno, entonces hay que considerar también ese peso en la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sobre el espesor. Bueno, entonces de ahí sale la ecuación de Laplace. No quiero complicar porque realmente yo tengo acá la deducción en la sumatoria de fuerzas que es diferencial tita sobre seno y, ay, ¿verdad? Es un poco tedioso ver toda esa parte, ¿verdad? Pero sale de la estática y ahí nomás sale. Bueno, acá volví a aclarar que la tensión meridional siempre sigue la dirección de la curva generatriz, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá un cilindro, que es una pared delgada, ¿sí? Tiene un pequeño espesor. ¿Qué dirección va a tener mi tensión meridional? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es esa curva generatriz? La dirección de la hipotenusa No, del del triángulo. cilindro hablo. Ah, Del de la recta. cilindro. Una De la recta, pues. recta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese radio meridional? Ese radio sería el radio de la curva generatriz, ¿sí? Vamos a tener nuestra curvita y vamos a tener el radio de esa curva generatriz. En este caso, ¿cuánto es el radio de mi curva generatriz? ¿Cuánto sería el radio meridional para mi cilindro? Infinito no va a ser. Infinito. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa recta es mi curva generatriz. Entonces ya se entiende la tensión meridional y ya se entiende el radio meridional, ¿verdad? La misma cosa que pasa con el cono, ¿verdad? Como ya me respondió hace rato el compañero, ¿verdad? Va a seguir esa hipotenusa, dijo, sí. Esa dirección va a tener la tensión meridional y el radio meridional va a ser también infinito porque es una recta en la curva generatriz, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el radio transversal. El radio transversal, ese vamos a atender muy bien porque el radio transversal varía, ¿sí? Varía dependiendo de en qué punto o en qué área yo estoy analizando, si va a variar mucho, ¿verdad? Bueno, en el caso de un cilindro, no, ¿verdad? Porque en el caso de un cilindro no, difícil, no. Pero en el caso de un cono, sí va a variar. Bueno, ¿cuál es ese radio? Es ese segmento comprendido entre ese punto o esa área chiquita que yo quiero analizar y el eje, ¿sí? Bueno, voy a dibujar acá, aunque soy un desastre dibujando.
qué sé yo quiero analizar acá en esta partecita, ¿sí? Yo hago un corte, por ejemplo, yo quiero analizar acá las tensiones, ¿sí? Quiero analizar ahí las tensiones, genial. Entonces, ¿cuánto es ese radio transversal en esta parte que yo quiero analizar? Es el segmento comprendido entre esta área y el eje, pero es perpendicular al área. Siempre va a ser perpendicular al área y le va a cortar al eje. Perpendicular al área que estoy analizando y le corta al eje, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacer recto. Así, ¿sí? Va a ser perpendicular a esa área que estoy analizando. En ese puntito yo quiero saber las tensiones, entonces va a ser perpendicular ahí mi radio transversal, ¿sí? ¿Y qué dirección va a tener? Tiene una dirección, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Bueno, desde el eje hasta esa área, acá vamos a colocar la flechita. Esta dirección va a tener, bueno, horrible, pero se entiende, ¿verdad? Esa dirección va a tener, ¿sí? Si está en la dirección de la normal, ¿verdad? La normal sabemos que es saliente, va a ser positivo. Pero si es entrante en dirección contraria a la normal, va a ser negativo. Bueno, el radio transversal en positivo y negativo, el negativo es lo que más nos interesa ver en cuándo es lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver en el toroides. Ahí van a entender mejor el signo del radio transversal. En el toroide van a poder ver eso. Ahora, en este conito, si yo quiero aquí, por ejemplo, analizar, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es mi radio transversal? Perpendicular al área y le tiene que cortar a mi eje. ¿Sí? Acá voy a tratar de hacer más o menos perpendicular. Perpendicular a esta área y le tiene que cortar al eje. ¿Sí? ¿Y qué dirección va a tener? Desde el eje hasta el área va a tener esta es la dirección, ahí está la flechita, ¿sí? Saliente, va a ser positiva también. Entonces, para un cilindro, se dan cuenta que si analizo acá arriba, acá abajo, siempre va a ser este radio transversal va a ser igual al radio de esta circunferencia, nomás otra vez, ¿verdad? Y en este caso sí va a variar, ¿sí? Dependiendo de dónde yo estoy analizando, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la figura, o sea, la pared delgada, nuestro radio transversal va a variar o no, ¿sí? Dependiendo de dónde estoy analizando también. Bueno, ¿qué pasa con este radio meridional y este radio transversal? Ay, voy a borrar esto porque es muy feo. Bueno, ¿qué pasa con esos radios? Bueno, recordemos que en nuestra pared delgada, ¿sí? Tiene un espesor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar ese espesor, ¿sí? Este radio meridional, que es el radio de la curva generatriz, en este caso infinito, pero en el caso de que no sea infinito, sea un valor, hay que considerarle el radio medio, o sea, por ejemplo, en esta circunferencia tenemos, para el caso de la transversal, en este caso, tenemos el radio interno de esa circunferencia, ¿sí? Y tenemos el espesor. Entonces el radio transversal va a ser el radio de esa circunferencia más la mitad del espesor, ¿sí? El radio medio tenemos que usar, ¿sí? En la ecuación de Laplace vamos a usar el radio medio, tanto para el radio meridional y el radio transversal, ¿sí? Indicamos bien, este es mi radio y al hallar por geometría o lo que sea, no se olviden que hay que tener en cuenta ese espesor, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, la longitud externa, ¿sí? La externa, entonces le restamos el espesor sobre 2, ¿sí? Y ahí tenemos el radio medio, ¿sí? Recordemos siempre que tenemos que utilizar el radio medio para la meridional y para la transversal. Bueno, hasta acá se entendió la tensión meridional, transversal, radio meridional, radio transversal. Profe, ¿Se entendió yo el todo? radio meridional lo que no entendí también cómo se calcula, por así decirlo. Ok, ok, No, ok. no le pillo hoy. Bueno, como dije, una pared delgada se forma mediante la curva generatriz. Vos vas a tener tu curva generatriz. Si vos ves un cilindro, ¿cuál es esa curva que genera ese cilindro? Una recta, en este caso, una recta. En la primera diapositiva vimos una curvita que formaba ese huevito, ¿verdad? Entonces, esa curvita era tu curva generatriz, ¿sí? En un cilindro es esta recta. Y esta recta vos haces girar alrededor de tu eje y forma el cilindro. La recta es mi curva generatriz. ¿Y cuánto es el radio de la curva generatriz? Porque el radio meridional es el radio de tu curva generatriz, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el radio? Es infinito. Ah, El la radio recta meridional va a infinito. ser infinito, ¿sí? Ya.
¿Y en qué ¿Entendés? caso, por ejemplo, va a ser un número, por ejemplo, bro? Tipo cuando se cortan dos y solo Una te esfera, interesa un sectorcito. una esfera, Ah, cierto. una esfera, Y el el toroide también, toroide, ¿verdad? sí, el Toroide también, sí. toroide, exactamente. Pero el toroide sería solo, por ejemplo, la circunferencia, o sea, Sí, el el radio de perímetro de curva circunferencia. generatriz sería tu circunferencia. Pero acordate que tiene un espesor y vos le tenés vos tenés el radio Sí, interno, el sumarlo. externo, y tenés que tener en cuenta el espesor. Si tenés el interno, le sumás el espesor sobre 2. Si tenés el externo, le restás el espesor sobre 2. ¿Sí? Bueno, ¿se Sí, entendió profe. entonces? Ahora, Sí. vamos a volver con la ecuación de Laplace. ¿Otra pregunta? Bueno, continúo entonces. Bien, tenemos la tensión meridional, el radio meridional, tensión transversal, el radio transversal. Tenemos la sumatoria de presiones, que es presión interna, que es positiva, acá vamos a meter positiva, presión interna, que sale la estática, ¿verdad? Menos una presión externa, si tenemos también afuera una presión externa, ¿verdad? Más menos Q. Eso es lo que quiero hablar de eso ahora. Bueno, si tenemos un pequeño peso, hay que considerar también, pero en unidad de presión, ¿verdad? Porque acá estamos colocando tensiones que es fuerza sobre área, presiones, fuerza sobre área, ¿verdad? Todo en unidad de presión, ¿sí? Entonces, ese peso tengo que meter como una unidad de presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo que yo voy a considerar? ¿Qué es lo que es esa Q ahí, ¿verdad? Bueno, qué sé yo quiero analizar, hago un corte porque yo quiero analizar, qué sé yo, acá, por ahí yo quiero analizar, ay, acá, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que yo tengo acá una presión interna, tengo también una presión externa, ¿verdad? En este caso, qué sé yo, ¿verdad? Y tiene un peso, ¿verdad? Siempre en la vertical, ¿verdad? En la dirección de la gravedad, ¿verdad? Bueno, yo no voy a colocar el peso así como tal, tengo que colocar en unidad de presión, ¿sí? Entonces voy a colocar como gamma, que es el peso específico, por el espesor, ¿sí? Y ahí voy a tener en unidad de presión, ¿sí? Pero, ¿por qué dice más menos? Porque recuerden que yo quité de la estática. Si yo no puedo colocar gamma por E directo, porque Laplace, yo quité de la ecuación de la estática y yo hice sumatoria de fuerza en la dirección de la presión interna específicamente, ¿verdad? Bueno, en la dirección de la presión yo deducí la ecuación de Laplace, entonces yo debo proyectar gamma por E en la dirección de la presión y ahí va a existir el signo, ¿verdad? Entonces yo voy a proyectar, proyecto, ¿verdad? Y acá voy a tener la dirección. Y se dan cuenta que esta dirección va a ser así. Uy, qué horrible. Pero se entiende, ¿verdad? Bueno, va a tener esta dirección y esta de acá era la presión interna, esta es la presión externa. Y se dan cuenta que va a tener la dirección de la presión externa. Y la presión interna era positiva, esa dirección. Y la presión externa negativa. Ah, entonces en este caso va a ser negativo. Así vamos a analizar, ¿sí? Por eso siempre hay que recordar, sacamos de la estática, hicimos sumatoria de fuerza en la dirección de la presión interna va a ser positiva, la dirección de la presión externa va a ser negativa, voy a tener este pequeño peso en unidad de presión, gamma por E, voy a proyectar en la dirección de la presión y voy a ver si tiene la dirección de la presión externa o la dirección de la presión interna. Ah, entonces, si tiene la dirección de la presión interna, positivo. Si tiene la dirección de la presión externa, negativo, ¿sí? Y por coseno o por seno, bueno, eso ya es la geometría, ¿sí? Bueno, pero eso nomás tienen que saber, ¿sí? ¿Se entiende o quieren que vuelva a repetir? ¿Se entiende Q? Gente, quiero que me digan sí o no para poder continuar. ¿Se entiende, profe? Sí, se entiende, profe. Entendió, Oh, profe. genial. A ver, no me quiero olvidar de nada. Creo que era solo eso. Sobre el espesor. Bueno, ok. Continúo. Bien. Laplace entendió entonces la ecuación de Laplace. Bueno, ahora, creo que toda esta semana se estuvo dando la ecuación de Laplace, presión interna, presión externa, teníamos agua, etcétera, etcétera. Pero conmigo vamos a empezar generalizada ya, ¿sí? Paredes delgadas con ley de Hooke generalizada. Y la semana que viene yo voy a mostrar un ejercicio de esfera, ¿sí? Que está bastante interesante, ¿sí? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar con paredes delgadas y ley de Hooke generalizada. Nosotros ya conocemos las ecuaciones de ley de Hooke generalizada, ¿verdad? Si tenemos un cubito o lo que sea, ¿verdad?
La deformación unitaria en X es igual a la tensión en X sobre E menos mu sobre E por las tensiones transversales, que es la Z y la I, ¿verdad? Más alfa por delta T en un caso más general si tenemos temperatura. Bueno, estas ecuaciones no son nuevas. Ahora, ¿cuáles serían esas deformaciones unitarias? Esa ecuación de ley de Hooke generalizada para paredes delgadas. Yo sé que tengo solamente dos tensiones en paredes delgadas, la transversal y la meridional, ¿sí? Entonces mi ecuación solamente va a tener tensión meridional y tensión transversal. Y va a quedar así. La deformación unitaria transversal en la dirección transversal es igual a la tensión transversal sobre E menos mu sobre E por la otra tensión, que es la tensión meridional, ¿sí? Y la deformación unitaria meridional es igual a la tensión meridional sobre E menos mu sobre E por la tensión transversal. Súper cortita la ley de Hooke generalizada para paredes delgadas, ¿sí? Solamente esa es la ecuación. Y hoy vamos a aprender a aplicar estas dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, ok. Hasta acá es la pequeña introducción teórica, ¿sí? Pero ustedes tienen que asistir, o sea, tienen que ver si o sí el video de algún profesor de teoría, si el que más les llegue, y tienen que paso a paso ver toda su explicación, ¿sí? Porque yo doy una pequeña introducción para después aplicar nomás ya, ¿sí? A más profundidad van a dar los profesores de teoría, ¿sí? Hasta acá, ¿se entendió? Podemos seguir nomás ya con un ejercicio. Sí, profe. Bueno, ok. Dice, sería el ejercicio 9 del ejercitario. Dice así, un eje circular macizo hecho de un material 1, sería este que está acá, ¿sí? Que tiene la longitud de, toda esta longitud de 100, ¿verdad? Tenemos acá una pequeña holgura chiquitita, pero vamos a considerar nomás que es 100 en total, ¿sí? Porque esta es muy chiquitita. Bueno, está envuelto en su parte inferior, sin tensiones iniciales, debido al contacto por un cilindro delgado, hecho de un material 2. Tenemos entonces esto que le envuelve, ¿sí? Una camisita tiene, ¿sí? Hecho de un material 2, material diferente. Bueno, ¿cuál sería mi pared delgada aquí? Este cilindro que está acá. Este sería mi pared delgada. Tiene un pequeño espesor, ¿sí? Ese sería mi pared delgada, un cilindro. Esto es hueco y esto es macizo, ¿sí? Bueno, determinar el máximo aumento de temperatura que se puede aplicar al sistema antes de que ninguno de los dos materiales llegue a sus valores de esfuerzos admisibles. Bueno, tenemos entonces este material 1 macizo, mi pared delgada, le envuelve. Hay material 1, sí, tenemos todos estos datos, el módulo de Young, el coeficiente Poisson, ¿verdad? La tensión admisible del material 1, el coeficiente de dilatación lineal, tenemos el diámetro, sería el diámetro de mi macizo, sería entonces el interno de mi pared delgada, sería entonces el interno de la pared delgada, ¿sí? Para material 2, los mismos datos, solamente que me da el espesor, ¿sí? No es necesario que me dé el diámetro externo porque ya tengo el espesor, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta ese espesor, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos también esta pequeña holgura aquí, ¿verdad? Este pequeño espacio chiquitito, ¿verdad? Entre la parte superior del material 1 y el techito, ¿verdad? Que es 0,05 centímetros, súper chiquitito, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos este ejercicio, vamos a pensar, a plantear, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Yo le voy a someter a una temperatura, ¿sí? Y todo esto se va a deformar, ¿verdad? Se va a querer dilatar. Bueno, el material 1 y el material 2. Entonces, el primer efecto
sería mi temperatura. ¿Por qué lo estoy hablando del primer efecto, verdad? Porque vamos a hacer por superposición. ¿Por qué vamos a resolver por superposición? Porque es más fácil, ¿verdad? Y es más ordenado y todo eso, ¿verdad? Es mucho más fácil lo por superposición de efectos. Vamos a analizar primero la temperatura, porque tenemos un techito, pues. Tenemos un techito. Entonces, yo voy a decir, ok, esa temperatura le va a deformar todo lo que quiere, ¿verdad? Si es que no existe ese techito. Y mi segundo efecto es, está ese techito, él está diciendo, no, vos no te podés deformar hasta donde vos quieras. Te puedes deformar solamente 0,05 porque yo estoy acá, le dice el techito, ¿verdad? Entonces vamos a ver el efecto de esa temperatura y después vamos a ver el techito. Entonces también este ejercicio es un poco tedioso porque es lo por superposición, ¿verdad? Y además de eso, hay que hacer por hipótesis. Si yo voy a decir que le va a tocar, yo digo que le va a tocar, voy a someterle a una temperatura de tal manera que le llegue a tocar y no inminente, o sea, no así que justito, wow, se va a deformar 0,05 y no va a existir ninguna tensión, no va a existir ninguna tensión acá. No, yo voy a decir que va a querer deformarse mucho más y ya van a producir tensiones, ¿sí? Se van a producir tensiones, porque si es inminente, no va a existir una tensión. Si justito se deforma 0,05, entonces no va a existir ninguna tensión, ¿verdad? Porque va a llegar 0,05, ya está. No, yo voy a considerar en mi hipótesis que le va a tocar el techo, va a querer sobrepasar, pero no va a poder debido al techito. Esa es mi hipótesis. Entonces, vamos a empezar con la temperatura y luego vamos a analizar el techito, ¿sí? Bueno, así vamos a pensar. Cada vez que resolvemos un ejercicio hay que decir luego cómo resolver, cuál es mi planteamiento, será que está bien lo que estoy diciendo, tiene sentido, ¿verdad? Etcétera. Y después vamos a empezar a cuestionar. Bueno, ok. Primero tenemos así, ¿verdad? Tenemos nuestra camisita, nuestro material 2 que es nuestra pared delgada, y nuestro material 1 que es el eje macizo, y tenemos acá esta pequeña alburita. Bueno, yo le voy a quitar este techo. Yo no quiero saber nada de este techo ahora, ¿sí? Le voy a someter a una temperatura alta T, quito ese techo. No me importa el techo ahora mismo, ¿verdad? Yo voy a hacer que eso se deforme, la temperatura hace que se deforme todo lo que quiere, ¿verdad? Un delta T que no conozco, ¿sí? Le va a deformar hasta acá más o menos, desde esta posición inicial hasta acá. Hasta ahí le deforma esa temperatura. Pero esa temperatura no es que le va a querer alargar nomás, ¿sí? También se va a querer agrandar en las otras direcciones. Y vamos a tener en cuenta que este va a ser dirección Y, aquí vamos a tener dirección X y perpendicular a la pantalla dirección Z. Esos son los tres ejes que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces le va a querer deformar desde esta posición inicial hasta esta posición final. Le va a querer deformarse mucho más que 0,05, ¿sí? Y como también se quiere deformar en esa dirección, en la dirección circunferencial, porque esto es un cilindro, una circunferencia, se quiere agrandar también la circunferencia, ¿verdad? Aquí no va a poder deformarse como él quiere, porque tiene ahí esa camisita, ¿verdad? Esa camisita le va a ejercer una presión, o sea, le va a ejercer una tensión, ¿verdad? Fuerzas de compresión, le va a decir, no, se van a estar peleando ahí, yo me quiero deformar, le dice el cilindro macizo y la camiseta le va a decir, no, porque yo estoy acá, ¿verdad? Entonces va a existir una fuerza de compresión, una compresión entre ellos y se van a deformar juntos, ¿verdad? Porque esa camiseta le envuelve a él, ¿sí? Están así totalmente unidos y le está empujando en el macizo a mi pared delgada, y mi pared delgada también se va a estar deformando a medida que se deforma el macizo, ¿verdad? Esa circunferencia del macizo se va a ir deformando, se va a ir agrandando y también se va a ir agrandando mi camisita, ¿verdad? Mi pared delgada se va a ir deformando también, ¿sí? De la misma manera que se deforma el macizo. Bueno, solamente en esta longitud de 40, ¿sí? Ok, acá sí es libre, no importa, acá no tenemos nada que la ataje, pero en esta partecita de 40 sí hay que tener en cuenta esa compresión. Bueno, entonces se va a deformar un delta I, ¿sí? Entonces nosotros ya vamos a poder ecuacionar esa delta I, ¿verdad? Por superposición, solamente vamos a tener en cuenta el delta T, esa carga Q, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Hay un techito, y ese techito va a producir
una compresión también, ¿verdad? Yo estoy acá, no te vas a deformar como vos querés, le dice el techito, ¿verdad? Te vas a deformar hasta, acá está el techito, te vas a deformar hasta, ay, te vas a deformar hasta 0,05 nomás, le dice el techito, ¿sí? Entonces va a existir una compresión, ¿sí? Una tensión de compresión en esa dirección, ¿sí? Y acá también va a existir una nueva carga, ¿sí? Una nueva presión, una nueva tensión Q sub 1, ¿sí? Ya no va a ser Q. Q era debido a la temperatura no más. Después aparece el techito, ¿verdad? Ese techito le ejerce una tensión, ¿sí? Entonces va a existir una nueva Q, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, no va a ser la misma Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi ecuación de compatibilidad? Bueno, dijimos que debido a la temperatura, él se va a querer deformar hasta acá. Pero él no se va a deformar hasta ahí, porque tenemos un techito, ¿verdad? Y ese techito, o sea, esa fuerza, por decirlo así, ¿verdad? Le va a deformar, le va a hacer llegar otra vez hasta acá. No, bueno, te vas a deformar hasta acá y le va a llevar otra vez hasta aquí, ¿sí? 0,05 nomás te puede deformar, le dice el techito, ¿verdad? Entonces, todo esto le va a volver a comprimir el techito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le va a deformar ese techito, le va a comprimir otra vez hasta que él llegue solamente a un valor lambda, ¿sí? Entonces, la deformación debido a la temperatura, si es que no hay ningún techito, va a ser igual a la deformación debido a ese techito, ¿sí? Más lambda, ¿sí? Más esa holgura. Hasta 0,05 nomás puede deformarte, le dice ese techito, ¿sí? Entonces hay que atender que cuando tenemos la temperatura va a existir esta Q debido a la camisita. Y cuando consideramos ya el techito, vamos a tener esta Q sub 1 debido a la camisita, ¿sí? Bueno, pregunto. ¿Quieren que vuelva a repetir esta parte o se entendió bien? Profe, Sí. ¿me explica cómo actúa Q ahí? ¿Esta Q de acá? Sí, 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 sí. Bueno, por favor. viste que tenemos nuestra camisita que le está rodeando, está envuelto sobre ese macizo, ¿verdad? Entonces, si vos miras así, si yo miro desde arriba, acá está mi ojito, ¿verdad? Entonces yo voy a ver acá mi camisita, ¿sí? Acá voy a ver mi camisita. Esto está dibujado en la otra diapositiva, pero te voy a mostrar nomás acá. Bueno, acá vamos a tener esa Q actuando sobre mi camisita, ¿sí? Acá vamos a tener esa Q de compresión, porque se están peleando ahí por un lugar, porque se están deformando, pues. Entonces se van a estar empujando porque se quieren deformar. Entonces, acá va a estar Q. Dios mío, qué desastre. Pero bueno, acá va a estar Q, ¿sí? Esto es si yo veo la camisita, ¿verdad? Ahora, si yo veo mi eje macizo acá, acá va a estar Q, ¿sí? La misma Q, por acción y reacción. Así va a estar Q de compresión, ¿sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, o sea, ahora Q vendría a ser compresión. Sí, es una compresión, le está comprimiendo. ¿Entendés por qué, verdad? Porque el macizo le dice a la camisita, o sea, siempre yo tipo me imagino que yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y como si yo tengo una camisa y yo me quiero deformar, ¿verdad? Yo le voy a estar empujando porque yo me quiero deformar, ¿verdad? Existe una fuerza de compresión entre ellos. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Profe, pero Ah, en la fórmula de Laplace, Q sería compresión. ¿Podemos decir eso? no, O es más, te o puede ser apuras uno o mucho. Espera, espera, está bien, está genial tus dudas, pero vamos a llegar a eso, ¿está bien? no. ¿Sí? Sí, Está perfecto tu pregunta. Te voy a responder después. Vamos a ir paso a pasito. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces se entendió la dirección de Q. Ahora, después vamos a ver eso. Genial. Ahora, vamos a borrar esto. Bien. ¿Otra preguntita hasta acá? Voy a seguir entonces. Bueno, bien. Ya tenemos el efecto de la temperatura y el efecto del techito. Ahora vamos a empezar a hacer las ecuaciones. ¿Sí? Bueno, la primera ecuación era de la compatibilidad, ¿verdad? Recordemos que esto es una geometría otra vez, y la ecuación de compatibilidad sale una geometría, ¿sí? Entonces yo voy a ecuacionar delta I, delta R, y yo tengo que meter el módulo. Yo debo meter el módulo acá, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer la ecuación de ley de Hooke generalizada, ¿sí? Tanto para la pared delgada y para nuestro eje macizo, ¿ok? Pero siempre vamos a recordar esta ecuacioncita que está acá, que la deformación unitaria es la deformación sobre la longitud inicial. Sí, siempre vamos a recordar. ¿Por qué? Porque al hacer la fórmula de ley de Hooke generalizada, ya vamos a multiplicar por esta longitud. Vamos a colocar la deformación unitaria y vamos a multiplicar por la longitud, ¿sí? Entonces directamente la deformación es lo que vamos a hallar. Eso es lo que tenemos acá para el material 1. El material 1 es macizo, ¿sí? Entonces vamos a hacer ley generalizada, el que vimos en la clase pasada, ¿sí? Después vamos a analizar la pared delgada, ¿ok? Bueno, ¿cuánto es lo que le deformó la temperatura? Si es que no existía un techito, lo que vamos a hallar ahora, ¿sí? La deformación I, que es deformación unitaria por esa longitud, ¿sí? Va a ser igual. ¿En dónde yo voy a aplicar generalizada específicamente? Acá nomás, aquí nomás voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo solamente voy a considerar FL sobre AE más alfa por delta T por L, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo nada en esta longitud de 60 sería. No tengo ninguna tensión, ninguna restricción, no tengo una pared, nada, nada, ¿verdad? Entonces no hay ninguna tensión. Entonces directamente esto analizo como axial nomás, ¿sí? Pero aquí donde tengo esta camiseta que me está molestando, hay una compresión, sería una tensión, ¿sí? De compresión en la dirección X y en la dirección Z lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí en esta longitud de 40 vamos a aplicar la ley de Hooke generalizada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que en la dirección Y, la deformación en la dirección en Y es igual a la tensión en I. ¿Cuánto es la tensión en I acá? Cero. ¿Por qué cero? Porque todavía yo no consideré el techito. Todavía, ¿sí? Después no me va a considerar el techito. Bueno, entonces va a ser tensión I cero sobre E cero. Menos que de la formulita mu sobre E. Por las tensiones en X y en Z, ¿sí? En este caso, mi tensión en X es Q y mi tensión en Z es Q también, ¿verdad? Porque yo le mostré justamente ese grafiquito al compañero, ¿verdad? Vamos a volver a dibujar acá. Acá tengo Q. Acá también tengo Q. En esta dirección nomás nosotros vamos a tener en cuenta. Acá también tenemos, acá también tenemos, acá también, o sea, en toda su circunferencia, ¿verdad? Pero solamente vamos a colocar en la dirección X y en la dirección Y, ¿verdad? Analizamos Y, X, Z. Solamente en esas tres direcciones, ¿sí? Entonces acá vamos a tener Q en X y Q en Z, ¿sí? X está acá y Z perpendicular a la pantalla. Entonces, voy a tener menos mu sobre E por esas tensiones transversales, ¿verdad? X y Z en este caso. ¿Qué sería? Q menos Q menos Q. ¿Está bien? Entonces por eso menos 2Q. Vamos a sumar eso. ¿Está bien? Esto sería una tensión. Es una tensión para mi eje macizo. Y después vamos a ver qué pasa con la pared delgada. Pero para mi eje macizo es una tensión. Se puede ver que es una tensión, ¿verdad? Bueno, y esto que está, voy a poner entre paréntesis, esta es mi ley de Hooke generalizada, tensión I sobre E menos mu sobre E por menos tensión en X menos tensión en Z por la longitud, porque yo estoy hallando la deformación, tengo que multiplicar por la longitud que es 40, ¿sí? Por 40. Genial. Ahora, vamos a poner flechita para que se vea. Profe, Sí, vos dijiste que era una tensión o una compresión. y las tensiones que son, las tensiones son de compresión y de tracción. La compresión y la tracción es la naturaleza de tu tensión. Es una tensión de compresión. ¿Se entiende? Sí, sí, me refiero que pensé que dijiste tracción. No, no, no. Compresión, compresión, compresión. Perdón. Ah, no. Eso es lo que también voy a aclarar. En estática creo que
decimos mal, está tensionado, ¿verdad? Tipo diciendo que está traccionado. No, quitemos ya Sí, de la cabeza. por eso me equivoqué. Por Sí, eso sí, sí, te entiendo perfectamente, exactamente. Nos confundimos mucho. Voy a volver a repetir nomás si otro compañero también le confunde, ¿verdad? Nosotros decimos tensión a la tensión normal, a ese sigma, fuerza sobre área, esa es tensión. O también esfuerzo, le llamamos tensión o esfuerzo, ¿sí? Y cuando hablamos de que se alarga, o sea, se tensiona, como dicen en estática, no vamos a decir eso. Es tracción y es compresión. Tracción y compresión. Y cuando hablamos de sigma, es tensión normal, esfuerzo normal, ¿sí? Para no confundir. Cuando yo digo tensión, hablo de fuerza sobre área, sigma, ¿sí? Lo que aprendimos este semestre. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver este otro término que está acá, que sería ya analizando esta otra longitud, ¿verdad? De 60 que todavía no analizamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a aplicar leyes generalizadas. Podemos aplicar, pero al final vamos a tener todo 0, 0, 0 y nos va a quedar como axial nomás, ¿sí? No tenemos una fuerza normal en la dirección Y. No tenemos porque el techito todavía no consideramos. Después recién se considera, ¿sí? Solamente la temperatura le va a deformar a esta longitud de 60, ¿sí? Solamente la temperatura. ¿Sí? Y acá también la temperatura le va a deformar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, en esta parte de 40 va a ser delta T por alfa por 40, más delta T por alfa por 60, ¿sí? Vamos a sumar eso y nos va a quedar delta T por alfa por 100, ¿sí? Así vamos a analizar. ¿Se entendió esta ecuación? Puedo repetir nomás otra vez si no se entendió bien. Sí, profe. Ok, ahora se entendió entonces. Ahora sí ya vamos a tener en cuenta el techito. La temperatura ya está. Todas las deformaciones debido a la temperatura yo ya puse en una ecuación, ya está. Ahora voy a tener en cuenta solamente el techito, ¿verdad? Porque el techito le está diciendo a mi eje macizo, vos te vas a deformar hasta acá nomás, ¿verdad? Entonces, esa deformación de compresión, ¿verdad? De acortamiento, porque le va a cortar, pues él se está alargando, pero él le va a decir, no, yo te voy a cortar otra vez, hasta acá no me vas a llegar, le dice, ¿verdad? Entonces va a ser negativo. Acá va a ser positivo. Por eso nosotros colocamos todo con sus signos. ¿Se acuerdan que en ley de ajuste generalizada colocábamos la tensión en negativo? Ah, coloco con su signo. La tensión es positiva. Ah, le coloco con su signo, ¿verdad? Y después sabemos que si se alarga, ah, es positiva. Si se acorta, ah, es negativo, ¿verdad? Siempre en ley generalizada le colocamos los signos. Pero cuando reemplazamos en nuestra ecuación de compatibilidad, colocamos en módulo. Si es lo positivo, genial, ¿verdad? Colocámoslo así como está. Pero si es negativo, hay que multiplicar por -1 para poder meter el módulo, ¿sí? Eso creo que ya saben muy bien de axial, ¿verdad? Eso se vio mucho ahí. Bueno, la deformación debido a ese techito es igual a la tensión en esa dirección, en la dirección de esa deformación, ¿verdad? Que sería en esta dirección, y estamos viendo, ¿verdad? Sería la tensión sub R, tensión sigma, esfuerzo normal fuera sobre área, ¿sí? Aclaro nomás por si acaso. Bueno, la tensión, ¿sí? De compresión, ¿ok? Entonces va a ser menos la tensión R sobre E. En esa dirección estamos analizando la deformación, ¿sí? Menos que de la fórmula por mu sobre E, por la misma cosa, ¿verdad? Las tensiones en las otras direcciones, analizamos en Y, ahora cuál es la tensión en X y cuál es la tensión en Z, ¿verdad? Q1 y Q1, sumamos menos 2Q1, ¿verdad? De compresión, por eso colocamos menos, ¿sí? Esto que está entre paréntesis es ley de ajuste generalizada y multiplicamos por esa longitud de 40, ¿sí? Por longitud de 40, y tenemos directamente la deformación en esta partecita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta longitud? Esta longitud de 60 que está acá, ¿verdad? Bueno, directamente es FL sobre A.
Podemos ecuacionar también como ley de Hooke generalizada, pero todo se va a hacer cero y se te va a quedar nomás FL sobre AE, ¿verdad? Va a ser FL sobre AE. ¿Por qué FL sobre AE? Porque en la dirección X, en la dirección Z, no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos ninguna tensión, ningún esfuerzo, ¿sí? No tenemos nada de eso, ¿sí? Está libre, se puede formar lo que quiere en esa longitud de 60 en esas direcciones. Solamente tenemos en la dirección Y, que es la tensión R, o sea, esta fuerza sobre área ya tenemos, que vale tensión sub R, ¿sí? Por negativo, ¿verdad? Por la longitud que es de 60, ¿sí? 60 sobre E, ¿ok? ¿Se entendió la ecuación 2 y la ecuación 3? ¿Puedo continuar? Profe, este último análisis que hiciste era todavía para el material uno, por así decirlo, ¿verdad? Solamente el material 1. Todavía no estamos viendo pared delgada. Estamos repasando ley de Hooke generalizada ahora. ¿Está bien? ¿Y por qué tiene libre en X y en Z? O sea, no me ¿Dónde? En quedo. la longitud de 60. Sí. Ah, en la longitud. Ah, ya ahí sí. En Ah, la ya, ya, longitud ya. de 60. Sí, voy a aclarar. En la Ya. longitud de 60. La Ah, longitud de 40 no era ya libre, por eso yo quedó. acá coloqué. ¿Está bien? Ya. Dale, profe. Bueno, voy a seguir entonces. Profe, Sí, ¿por qué actúa otra vez generalizada para la deformación de la pared? Eso es lo que no entendí muy bien, de R. porque estamos haciendo por superposición. ¿Sí? Primero, yo analicé la temperatura. Solamente temperatura, no hay techito. Entonces, se deforma y se quiere deformar en la dirección de la camisita, sí, entonces hay una fuerza Q, una compresión Q, una tensión Q, un esfuerzo Q, ¿verdad? Bueno, genial, debido a la temperatura. Pero hay un techito, no va a ser Q otra vez ese, no va a ser Q, ¿sí? Ahora vamos a considerar el techito. La temperatura ya está. La temperatura era Q, ¿verdad? Lo que le ejerce sobre la camisita, eso ya está, ya analicé. Pero ahora tengo mi techito. Ah, ok. Mi techito va a ejercer otra vez una fuerza distinta, que va a ser Q sub 1, ¿sí? No va a ser igual a Q, ¿sí? Porque Q produjo esa temperatura y mi tensión sub R va a producir otra Q, ¿verdad? Vamos a analizar que, bueno, ya pasó todo lo que tenía que pasar con la temperatura, ¿verdad? Estoy en una posición inicial otra vez y ahora voy a ver el efecto de mi techito. Y entonces va a haber una Q diferente. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, gracias, profe. Gracias. Sí, sí, ok, ok, ok. Voy a decir un poco una cosa. Realmente yo cuando estudiaba Resi me movía todo luego, porque yo me imaginaba que yo era uno, o yo era la camisita, o yo era el eje macizo, y yo así me imagino. En serio ayuda muchísimo imaginarse, y qué pasa si yo soy ese eje, estoy empujando. O sea, sería bueno que se imagine, ¿verdad? Que ustedes son uno de ellos, o el eje macizo, o lo que sea, ¿verdad? Dependiendo de qué sea tu ejercicio. Es un poco así tonto, ¿verdad? Lo que digo, pero en serio ayuda bastante a entender de repente el análisis, ¿sí? Bueno, cada uno encuentra su método de estudio. Ok, voy a seguir Profe, entonces. Sí, esa TR actúa solamente sobre esa longitud de 60. Está mal decir que actuaría sobre toda la longitud de 100. sobre toda la longitud actúa. Mira, acá está. Acá está tu FL sobre AE, si este vos multiplicas acá. Y este segundo término sería tu ley de Hooke generalizada en las otras direcciones. Esto también es ley de Hooke generalizada, solamente que vos no tenés nada en X, Z, en esta longitud. Entonces, directamente se vuelve todo cero y se queda FL sobre AE. Pero acá vos analizás leyes de Hooke generalizadas. ¿Sí? Este término de acá es FL sobre AE, ¿verdad? Donde L es 40. Pero también tenés efectos en las otras direcciones. Ah, le considero entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, ok. Dale, profe. Gracias. Genial. Bueno, voy a seguir ahora, si es que no hay otra pregunta. Ahora sí, vamos a analizar ya
en la pared delgada, ¿verdad? Que es lo que tanto estábamos esperando ya por fin, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Bien, pueden ver acá esta Q, ¿sí? Esta es mi pared delgada, esta es mi camisita, ¿sí? Y acá está la fuerza Q, o sea, perdón, en la presión o esfuerzo o tensión, ¿verdad? ¿Por qué lo que digo todo el tiempo presión, esfuerzo, tensión, ¿verdad? Porque esta Q ¿en qué dirección está? Es una pared delgada, sabemos que es un cilindro y tenemos que Q actúa perpendicular ahí, ¿verdad? ¿Qué dirección tiene Q? Según lo que vimos hasta ahora, en una pared delgada, ¿qué dirección tiene Q? De La la dirección normal de, saliendo, de la presión. dirección de la presión, ¿verdad que sí? Discúlpame, gente, un ratito. Voy a atender una llamada, un ratito nomás, ¿sí? Espera. Ya. Discúlpame, gente. La dirección. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, Sí, verdad? profe. Sí. La dirección de la presión está. Entonces, para mi pared delgada es una presión, ¿sí? Pero para mi eje macizo era una tensión o un esfuerzo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que saber de dónde lo que sale la ecuación de Laplace, ¿verdad? Tiene la dirección de la presión. Ah, para mi pared delgada es una presión, ¿sí? Bueno, genial. Ahora, ellos están unidos, ¿verdad? Acá está mi eje macizo, está aquí adentro. Y si esta circunferencia se quiere agrandar, ¿verdad? Se quiere deformar, ¿verdad? Quiere aumentar su longitud, ¿verdad? La circunferencia quiere aumentar, entonces va a aumentar también la camisita con él, ¿verdad? Se van a deformar juntos. Si yo quiero aumentar mi circunferencia quiere crecer, va a crecer también la camisita, ¿verdad? La misma deformación van a tener, ¿sí? Bueno, te estoy enseñando. Bueno, perdón, gente. Bueno, bien, entonces van a tener la misma deformación, ¿sí? Genial. Ahora vamos a atender muy bien lo que voy a escribir acá, ¿sí? Vamos a analizar la deformación circunferencial, porque su circunferencia es lo que va a ir aumentando, ¿sí? Bueno, esa deformación circunferencial, ay, ok, horrible mi letra, espero que se entienda. Aquí va a ser igual. Sabemos que la deformación unitaria que es igual, deformación sobre longitud inicial, ¿verdad? La misma cosa vamos a hacer acá. Bueno, ¿cuál es la longitud inicial de mi circunferencia? 2pi por r inicial. Acá voy a poner 2pi por r final, ¿verdad? Socorro, pero creo que se entiende. Y si yo resto esto, me va a dar esa deformación, lo que se deformó realmente en mi circunferencia, ¿verdad? Sobre la longitud inicial, ¿verdad? Que sería 2pi por r inicial. Ay, bueno, Dios mío. Ok, ahora se va mi 2pi, se va. Y se queda directamente que mi deformación circunferencial o sería también deformación radial directamente, porque se simplifica el 2pi, ¿sí? Deformación radial, que para mi pared delgada sería deformación transversal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos mi cilindro. Yo ya sé la dirección de la tensión meridional que sigue la dirección de la curva generatriz, ¿verdad? La recta. Y mi dirección en transversal, ¿cuál sería? Sería tangente acá, ¿verdad? Acá estaría la transversal, ¿verdad que sí? Va a tener esa dirección, ¿sí? Entonces, deformación radial, ¿verdad? Y va a ser igual a el radio, vamos a decir la deformación del radio, deformación radial sobre el radio inicial, ¿sí? Entonces, si yo de acá despejo esta deformación radial, perdón por mi letra, pero en serio me cuesta con el mouse, deformación transversal por el radio,
¿sí? Donde este radio va a ser radio transversal y de la misma manera va a ocurrir con mi eje macizo, ¿sí? Va a ser la deformación radial por el radio del radio macizo, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió? Mi letra es horrible, pero creo que se entendió lo que quise mostrar, ¿verdad? ¿O no? ¿O repito otra vez de cero? Profe, discúlpame, pero puedes repetir, por favor. Voy a repetir, no hay problema. Voy a intentar dibujar más lindo porque horrible es mi letra. Bueno, voy a hacer un esfuerzo. Ok, vamos a poner bien mi mouse para poder dibujar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a volver a repetir. Mi eje macizo que tengo acá adentro, por decirlo así, ¿verdad? Y acá le envuelve esta camisita, ¿verdad? Y se va a querer deformar su circunferencia, va a ir aumentando, ¿sí? El eje macizo, y obviamente el otro, como está pegadito a él, se va a deformar lo mismo, ¿verdad? Su circunferencia como que va a ir variando, ¿sí? Esa circunferencia va a ir variando. Entonces, yo voy a tener que esa deformación circunferencial va a ser igual a, recordemos que deformaciones unitaria es deformación sobre longitud inicial. En este caso, en esa deformación es lo que se deformó, esa circunferencia, ¿verdad? ¿Y a qué es igual una circunferencia? 2pi por el radio, ¿verdad? Vamos a tener 2pi por el radio final porque va a cambiar la circunferencia del radio, también va a cambiar, ¿verdad? Menos 2pi por ese radio inicial, ¿sí? Entonces vamos a tener acá 2pi por ese radio final menos 2pi por ese radio inicial. Y sabemos que tenemos que dividir por el radio, ¿verdad? Inicial, sobre el radio inicial, o sea, 2pi por el radio inicial. Porque estamos acá haciendo en deformación unitaria circunferencial, porque nuestra circunferencia es lo que está agrandando. ¿Se entiende que la circunferencia es lo que va a estar variando? ¿Se entiende eso? ¿Pueden ver eso? Les pregunto eso. Sí, se ve, profe. Se ve, ¿verdad? Porque va a tener esto es la circunferencia inicial y él se va a querer agrandar así, exagerando, ¿verdad? Se va a agrandar así, ¿verdad? Entonces, esta deformación, lo que se agrandó, esa circunferencia es lo que estamos escribiendo acá. Entonces, se va a simplificar, se va a simplificar y se va a simplificar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la deformación circunferencial le podemos llamar también deformación radial, que así le llamamos al macizo, que es lo mismo que la deformación transversal le vamos a llamar a la pared delgada, ¿sí? Porque se van a deformar juntos, pues. Va a ser igual a, esto acá igual a lo que estamos, en los términos nomás estoy igualando acá, ¿sí? Va a ser igual a la deformación radial, por decirlo así, sobre ese radio, ¿ok? Bueno, realmente son casi iguales, estos radios son casi iguales, solamente varía porque aquí vamos a considerar pues el espesor, lo que yo había dicho, ¿verdad? Pero casi iguales. Existen incluso libros en donde se simplifican los radios, ¿verdad? Pero en este caso, ustedes pueden considerar así o no, pero yo les recomiendo que consideren siempre el espesor para la pared delgada. Siempre consideren el espesor para la pared delgada, radio medio, ¿sí? Entonces, esa deformación radial es igual a esa deformación transversal por ese radio medio o también esa deformación transversal, ¿verdad? Por radio medio y deformación radial por el radio del macizo en este caso. Y esto es lo que tenemos acá. No sé si se entendió un poquitito mejor. O repito, en serio puedo repetir, no hay problema. El por qué igual a la deformación transversal, profe, eso es malo que no me quedó claro. Y capaz que por el concepto no. Ok. ¿En qué dirección en tu cilindro va a tener la deformación transversal? ¿Qué es lo que varía? Tu circunferencia. ¿Y qué dirección tiene tu deformación transversal? ¿Qué dirección tiene? Y la Tu radio, tensión transversal, por ejemplo. ¿Qué dirección va a tener? ¿Tangente a qué? a la CIA, A la silla. ¿Y qué es lo que está variando acá?
La hacía, ¿verdad que sí? Sí. Entonces tiene esa dirección, ¿está bien? Y nosotros hicimos la deformación circunferencial en esa dirección, pero al final nos sale en función al radio nomás. Entonces el radio nomás vamos a analizar, porque se simplifica todo. Estamos analizando deformación circunferencial acá, ¿verdad? En esta parte, pero al final nos queda nomás otra vez la variación del radio. Solamente la variación del radio es lo que vamos a analizar, ¿sí? ¿Se entiende mejor? Sí, ahí sí, profe. Dale. Bueno, disculpen que es tan feo mi letra, pero por eso lo preparo diapositiva, porque soy un desastre con el mouse. Bueno. Ok, se entiende entonces esta ecuación. Estamos igualando las deformaciones circunferenciales que al final solamente va a quedar en función al radio porque todo se va a simplificar. No estoy segura si, no sé si en la teoría se muestra esto o hay ejercicio propuesto teórico sería, donde vos demostrás que la deformación circunferencial es lo mismo que la deformación radial nomás otra vez. Creo que eso es una demostración teórica luego, ¿sí? Pueden buscar, no sé si está en el aula, no estoy segura. Bueno, ok. Genial, ya sé ya entonces mi ecuación 4 de dónde lo que sale. Son iguales esas deformaciones circunferenciales o radiales, que sería transversal para la pared delgada o radial, por decirlo así, para el macizo, ¿sí? Porque su circunferencia es lo que está variando. Y ahora vamos a aplicar ley de Hooke generalizada para la pared delgada, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que era la tensión en la deformación transversal es igual a la tensión transversal sobre el módulo más o menos mu sobre el módulo de Young por la tensión meridional. Pero en este caso, les pregunto yo a ustedes, ¿existe una tensión meridional? No, profe. No. ¿Por qué no existe? Porque no tengo nada. Acá no hay nada. Acá está mi techo, pero no se va a deformar 60, ¿verdad? O sea, un poco, no. Las deformaciones son súper chiquititas, ¿verdad? No se va a deformar 60 luego, ¿verdad? 60 más 0,05 otra vez. No, ¿verdad? No hay nada. Entonces no existe una tensión meridional. Solamente vamos a tener una tensión transversal, ¿sí? Bueno, entonces la deformación unitaria transversal es igual a la tensión transversal sobre el módulo de ion del material 2 y hay que considerar también la temperatura, porque recuerden que la temperatura estaba sobre todo el sistema, tanto en el material 1 como en el material 2. Entonces es delta T por ese coeficiente, ¿sí? Genial. Ese sería mi tensión, mi deformación unitaria, ¿sí? Mi ley de Hooke generalizada. Ahora, Profe, vamos a... Sí, tengo una pregunta antes de continuar. Viste que sí, no hay tensión meridional, no hay. pero vamos a suponer que había. Y ahí el radio meridional, ¿cuánto iba a valer? Yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale la meridional? Y yo, por ejemplo, creo que va a ser la longitud del, del cilindro, por así decirlo, en este caso. Pero no Espera, sé si es ¿la infinito. meridional me está diciendo o la transversal? ¿Cuál de La, los dos me estás meridio- preguntando? la meridional. Porque ahora La, por me- meridional lo que no tenemos. la meridional, el radio meridional es igual al radio de la curva generatriz. Si tenemos un cilindro, mi curva generatriz es una recta. ¿Y cuánto es el radio de una Ah, recta? entonces infinita, entonces. Infinito. ¿Está bien? O sea, Muy igual bien. va a ser cero otra vez. Sí. ¿Se entiende? Ah, Para un cilindro. ya. ¿Está bien? Vale, Genial. pues. Bueno. A ver, acá quiero aclarar una cosa. Este RME, por si acaso nomás, no es una radio meridional. Este es radio medio, por eso le puse ME. Meridional le puse M nomás, solamente por si alguien se confundió por ahí. Sí, este es radio medio. Acá está el radio meridional que vamos a ver enseguida, ¿sí? Bueno, solamente para aclarar. Ahora vamos a ver la ecuación 6, ¿sí? Bueno, acá en el 5 analizamos la pared delgada, ahora acá en la ecuación 6 vamos a analizar ley de Hooke generalizada, pero del macizo, ¿verdad? Que no es luego algo nuevo porque ya vimos, ¿verdad? Pero, vamos a recordar, estamos haciendo por suposición de efectos, ¿sí? Anteriormente analizamos el material 1 para la temperatura y el techito, ¿verdad? Ahora el material 1 y 2, ¿verdad? En otra dirección, que es la radial,
Con temperatura estamos analizando ahora. Con temperatura. Después vamos a analizar debido al techito. ¿Sí? Ahora solamente la temperatura estamos viendo. ¿Ok? Debido a la temperatura. Ok. Entonces, en el macizo vamos a tener la deformación radial, que va a ser igual a menos Q, ¿sí? Menos Q, está trabajando por acción y reacción sobre él, acá está, menos Q. Para mi eje macizo, Q es una tensión o un esfuerzo. Repito otra vez que para la pared delgada, Q está en la dirección de la presión y es una presión, ¿sí? Porque en la pared delgada solamente tenemos dos tensiones, dos esfuerzos normales, que son meridional y transversal, ¿sí? Q no puede ser una tensión o un esfuerzo en la pared delgada, no, porque la tensión meridional y la tensión transversal son las únicas tensiones en mi pared delgada, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Ok, estábamos ecuacionando el material 1, ¿verdad? Va a ser menos Q en la dirección radial, que le voy a llamar acá, ¿verdad? Menos Q sobre 1 menos. Sería en la dirección Y y en la dirección Z. En la dirección Y, si tenemos solamente temperatura, no hay nada. En la dirección Z, menos Q también, menos Q, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta la temperatura, delta T por alfa 1, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendieron estas tres ecuaciones? ¿Se entendió bien en serio? La ecuación 6 repetiría, profe. Voy a repetir, no hay problema. Bueno, yo acá estoy analizando el material 1, que ya es mi eje macizo, ¿sí? Que es ley de Hooke generalizada. A esto yo le puedo llamar deformación unitaria X o deformación unitaria Z. Para no confundir, pues le llamé R, ¿verdad? Pero puede ser X o puede ser Z, porque estamos analizando otra vez en estas direcciones, ¿sí? En la dirección X o en la dirección Z, porque esa es la dirección de los radios, ¿verdad? La X o la Z, donde X es esta dirección y Z es perpendicular a la pantalla, ¿sí? Le pueden llamar nomás así para no confundir X o Z, ¿sí? En la dirección del radio. Va a ser igual a, si esto era X, por ejemplo, acá va a ser menos Q en X, menos Q sobre el módulo de John, menos mu sobre E por en las otras direcciones, que sería la dirección Y. No tengo nada porque el techito todavía no estoy considerando, ¿sí? No hay nada en Y. En Z, en Z perpendicular, menos Q también, ¿sí? Y la temperatura más delta T por alfa 1, ¿sí? Y esto yo tengo que multiplicar por el radio, que sería 5, ¿sí? El diámetro es 10, sería 5, y voy a tener esta ecuación que está acá, que es la deformación directa, ¿sí? Y esto yo tengo que multiplicar por el radio medio, y el radio medio, ¿cuánto es lo que es? Sería 5, ¿verdad? Más el espesor sobre 2, ¿verdad? Sería 5,25 entonces, el radio medio 5,25. Entonces, si yo esto meto acá y esto meto acá, estoy igualando las deformaciones circunferenciales, ¿verdad? Lo que se va a agrandar mi deformación, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo la tensión transversal, ¿verdad? Demasiadas incógnitas tengo realmente, tengo ya 9. 9 ya tengo, y 6 ecuaciones recién. Bueno, ¿qué pasa con mi tensión transversal? Hay que considerar también la ecuación de Laplace, ¿sí? Hay que considerar la ecuación de Laplace para poder poner en función a esa carga Q, ¿sí? Vamos a poner en función a Q, que es una presión para mi pared delgada, ¿sí? Y es una tensión o esfuerzo para mi eje macizo. Repito otra vez. Entonces, ¿cuál es lo que me ecuación de Laplace que yo quité de la estática, verdad? Tensión meridional sobre radio meridional más tensión transversal sobre radio transversal es igual a la sumatoria de presiones. Puede ser presión interna, que va a ser positivo, menos la presión externa, más menos si existe un peso. Y yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer un paréntesis ahora. Si mi cilindro tenía un peso específico, yo le iba a colocar acá, ese gamma por E. No. No, ¿verdad que no? ¿Se entiende por qué no? Porque su proyección sobre la presión interna, ¿cuánto va a ser? Sobre el eje de la presión, cero, no va a tener proyección, ¿sí? Bueno, genial, me encanta que estén entendiendo, ¿sí? Bueno, sobre E, que es el espesor. Bueno, vamos a reemplazar, vamos a analizar mi pared delgada, que es un cilindro, ¿sí?
¿Cuánto es mi radio meridional? ¿Y cuánto es lo que es mi radio es cero luego, verdad? Entonces esto va a ser directamente lo cero. No tengo luego radio meridional, ¿verdad? Perdón, tensión meridional. No tengo luego, ¿verdad? Y mi radio meridional yo sé lo que es infinito. Igual si existía, iba a ser nomás luego cero, ¿sí? Lo que preguntó hace rato el compañero. Iba a ser nomás lo cero, ¿sí? Bueno, más la tensión transversal sobre el radio transversal. Ojo, siempre vamos a colocar el radio transversal. Recuerden que es el segmento limitado entre el punto que estamos analizando y le corta el eje que va desde el eje hasta el punto analizado. En este caso es un cilindro y siempre va a ser igual al radio medio, ¿verdad? Que va a ser el radio que es 5 más el espesor sobre 2, ¿sí? Siempre va a ser ese valor. Y va a ser positivo porque es saliente, ¿sí? Bueno, es igual a la presión. ¿Cuánto es mi presión interna en este caso? Q, ¿verdad? Q tiene esa dirección de la presión interna, va a ser Q. ¿Hay una presión externa? No. ¿Tenemos peso? No. Es un cilindro y no van a tener proyección sobre él, entonces no. Sobre el espesor. Entonces ya tenemos ya directamente la tensión transversal, que es Q por radio medio sobre espesor. ¿Se entendió la ecuación 7? Sí, profe. Bueno, en general así. Las 7 ecuaciones se entendieron. Es un poco tedioso este ejercicio, pero es genial para entender todo. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a repetir algo antes de avanzar más? O sea, Profe. me gustaría ¿Sí? que pudiera comentar un poco más de la 4, si no hay problema, ¿A4? ¿Qué? de la No, no, ecuación no. 4. ¿A querés que vuelva a explicar? No, o sea, más o menos la idea de esa ecuación. O sea, ¿por qué la igualdad nomás? O sea, Ya. Ok. Bueno, imagínate que vos sos ese eje macizo, ¿verdad? Vos sos eje macizo y tenés alrededor tuyo, así pegado a vos, luego de manera solidaria, no está totalmente pegado a vos, tenés una camisita, ¿verdad? Y existe una temperatura que hace que vos te quieras, por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Vos te quieras deformar, ¿verdad? Bueno, yo me voy a deformar y yo me voy a deformar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se va a deformar la camisita, no es rígido. Mi camisita no es rígido, se va a deformar también. Entonces, si los dos están como que unidos solidariamente, si yo me deformo una deformación delta, se va a deformar también mi camisita una deformación delta, ¿sí? ¿Por qué? Porque están unidos. Si yo me deformo, se deforma conmigo la camisita. Yo me sigo deformando, se deforma conmigo la camisita, ¿sí? Entonces, esa deformación van a ser iguales, se van a deformar lo mismo, ¿sí? Porque le envuelve al eje macizo. Se van a estar deformando lo mismo los dos. ¿Está bien? o sea, me planteé nomás, no sé si una locura que podrían deformarse un poco diferente, no, imposible, ¿verdad? No. En este caso no, porque están unidos de manera solidaria, no se van a deformar diferente. Y si se deforman diferentes, podés ecuacionar y te vas a dar cuenta que no vas a encontrar una solución. Te van a faltar si o sí ecuaciones, vas a tener más incógnitas. Porque realmente no hay una holgura o algo así, ¿sí? Están totalmente unidos luego, se van a deformar juntos. Porque, no sé, si se deforman diferentes, ¿cómo se van a deformar diferentes? Pones a pensar, pero ¿por qué se van a deformar diferentes, verdad? ¿Por qué? Tipo, ¿cómo Profe, va a ocurrir eso? Sí, él está suponiendo que son materiales diferentes. Entonces, sí. tipo, como en física 2, que uno tenía un alfa mayor que el otro. Por eso es lo que se imagina que se deforman diferentes. No, pero no. En este caso, no se van a deformar. Nosotros estamos analizando justo acá, donde se están uniendo, ¿sí? No se van a deformar lo mismo. Perdón, se van a deformar lo mismo, quiero decir. Socorro, ya digo todo al revés. Ahora estamos en diferentes mecánica de materiales. Profe, Yo sé que de repente traemos así algunos conceptos como en estática, por ejemplo, tensionado, que no es así realmente, ¿verdad? Entonces, profe, sí. pero acá, por ejemplo, el material 2 tiene un alfa menor al
material uno. Y yo creí que Mm, por eso es lo que se deforman diferentes, o sea, se deforman iguales. Tipo, em, si era invertido, por ejemplo, ¿qué iba a pasar si el material 2 tiene un alfa más grande? Entonces él se va a dilatar más que el de adentro y entonces va a haber una holgura entre ellos. Yo pensé que eso podía pasar. No sé si me explico. no, ¿sabes O qué yo tengo que pasa? asumir que están Están soldados ellos. soldados, por decirlo Ah, así, están ya, ya, ya. soldados. Ahí está. ¿Se Ah, entiende ahora? Están sí, sí, soldados, por decirlo así. ¿Sí? entiendo. Sí, profe. Genial. Ahora sí, entonces. Bueno, ¿por qué lo que no dije hace rato nomás soldados? No se me venía la palabra. Bueno, ¿puedo seguir? Una última pregunta, profe. Sí. Decime nomás. En tu ecuación 6, la Q es negativa porque está con presión también Es el a compresión. cilindro. Sí, a compresión, como te dije, se están empujando a compresión. ¿Continúo? Sí, continuamos, profe. Bueno. Está bien que tengan todas esas dudas y aclarar ya ahora, ¿sí? Y cuando ustedes resuelven un ejercicio nuevo, está bien como ustedes están analizando, ¿sí? Bueno, ok. Me perdí ya. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Bueno. Primero analizamos con temperatura, estamos haciendo por superposición de efectos. Primero con temperatura. Ahora ya vamos a tener en cuenta el techito, ¿sí? El techito, la misma cosa. Se van a deformar lo mismo, ¿verdad? Pero obviamente ya acá hay una deformación diferente a esta, ¿verdad? Se deforman diferente porque hay una carga Q y acá ya hay Q1, ¿verdad? Pero el mismo análisis es solamente que hacemos por superposición. Esto era por la temperatura y eso ya es debido al techito, ¿sí? Entonces, para mi eje macizo voy a tener igualito, ¿verdad? Menos Q1 sobre E menos mu sobre E por en la dirección, acá estábamos analizando, por ejemplo, en X, entonces en Z menos Q1, ¿y cuánto en Y? Acá era 0. Pero ahora estamos analizando ya con el techito. Existe una tensión, menos tensión sub R, ¿sí? Bueno, ahora, esta es esa ecuación para generalizada que ya vimos ya la semana pasada, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ecuacionar para pared delgada, ¿sí? Deformación transversal es igual a tensión transversal sobre E menos mu sobre E por tensión meridional, donde la tensión meridional no existe, es 0. Entonces aquí nos queda así chiquitita nuestra ecuación, ¿sí? Esto ya vimos en la diapositiva anterior. Bueno, pero esto analizamos ahora si tenemos el techito. Y de la misma manera vamos a analizar el Laplace, ¿sí? Ahora, esta presión acá sería Q sub 1, ¿sí? Sería ya Q sub 1. Pregunto, ¿se entiende por qué esa Q o Q sub 1 es una presión para pared delgada y una tensión para el macizo? Eso quedó claro, ¿verdad? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Quedó claro por qué la Q o la Q sub 1 es una presión para la pared delgada, pero una tensión para el macizo. ¿Se entiende eso, verdad? No. Bueno, bueno, voy a volver a explicar entonces. Bien, nosotros habíamos visto la deducción, entre comillas, deducción, ¿verdad? De la pared delgada y nosotros tenemos solamente dos tensiones, tensión meridional y tensión transversal y conocemos sus direcciones, ¿sí? Ahora, esa Q que está ahí tiene la dirección de la presión, tiene la dirección de la presión. No podemos colocar como una tensión porque la tensión meridional no tiene la dirección de Q, la tensión transversal no tiene la dirección de Q, ¿sí? No es una tensión para mi pared delgada, es una presión porque sigue la dirección de mi presión, ¿sí? Pero para mi eje macizo sí, para mi eje macizo sí, nosotros tenemos en las tensiones en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, eso sí, sabémoslo. Pero en pared delgada hay que atender bien siempre cuál es la dirección de la meridional, cuál es la dirección de la transversal, y este kilogramo sobre centímetro cuadrado, que es unidad de tensión o de presión, ¿es una tensión o es una presión? Sigue la dirección de mi presión. Entonces yo voy a considerar como una presión, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahora?
Sos una luz, profe. Ahí ya me iluminaste todito legalmente. Ah, bueno, ok. Profe, el Y, sigma transversal, ¿qué dirección va a tener? ¿me decís positivo o negativo o cómo? Ah, la dirección, perdón, la dirección. Bueno, como estábamos analizando, ¿verdad? Em, la meridional ya conocemos que es la dirección de la recta, ¿verdad? Que es la curva generatriz. Y directamente la perpendicular sería la tensión transversal. Entonces, voy a dibujar acá, aunque es horrible como yo dibujo, acá, ¿verdad? Estamos mirando así desde arriba. Entonces, la meridional está perpendicular a la pantalla en este caso, ¿verdad? Y la transversal va a estar así, tipo tangente. ¿Está bien? Ahí va a estar Ya, la transversal. Bueno, a ver. Ay. Ok. Y la misma cosa que hace rato, ¿verdad? Tensión transversal sobre el radio transversal. Ojo, vamos a considerar el radio que es 5 más el espesor sobre 2, radio medio, ¿sí? Repito, radio transversal es la que está limitada, el segmento limitado por ese punto que estoy analizando y el eje. Y va desde el eje hasta el punto, ¿sí? Bueno, y es igual a esa presión que es Q sub 1 sobre espesor. No tenemos presión externa, no tenemos otra presión, el peso no vamos a considerar y ya está. Bueno, y tenemos 12 incógnitas y la última ecuación sería la falla. Y ahora que vamos a analizar la falla, vamos a atender muy bien. Yo ya debo sumar el efecto, ¿sí? Ya debo sumar. Una vez que voy a aplicar la falla, sumo ya ambos efectos. Y ahora veo si va a fallar mi sistema debido a la temperatura y debido a ese techito, ¿sí? Bueno, vamos a jugar ahora con las 12 ecuaciones que tenemos. ¿Se acuerdan de la primera ecuación, verdad? Que hicimos a las 8 por ahí. Bueno, esa primera ecuación es la compatibilidad, ¿verdad? Que es deformación en I debido a mi temperatura, igual a la deformación sub R, que es debido a ese techito, ¿verdad? Que le dice, bueno, no te puedes deformar, yo estoy acá, ¿verdad? Más lambda. Bueno, yo saqué de una geometría, entonces debo meter el módulo. Yo sé que deformación en I es directamente un alargamiento, ¿verdad? Debido a una temperatura, ¿verdad? Se dilata, entonces es positivo. Y yo coloco toda mi ecuación de ley de Hooke con el signo, entonces yo sé que esto me va a salir positivo y yo meto acá así como está. Pero, ¿qué es lo que pasa con mi deformación R? ¿Qué es lo que le va a comprimir? Por decirlo así, está el techito, le va a decir, no, bueno, no te puedes deformar eso, ¿verdad? Y le va a comprimir otra vez. Entonces, yo sé que va a ser negativo. Y yo en la ecuación, acá, mi ley de Hooke generalizada, puse negativo, ¿verdad? O sea, con los signos, quiero decir, puse con los signos. Y yo sé que al aplicar esto, si acá existe un valor, ¿verdad? Yo aplico todo esto y me va a salir negativo. Yo no puedo meter así como está acá. Tengo que meter el módulo, porque si no, no se va a cumplir esto que está acá, ¿sí? Entonces, esto que está entre paréntesis, multiplico por menos, esto que está en negativo, multiplico por menos, se me va a quedar positivo, y le sumo mi lambda, que es 0,05, ¿sí? Bueno, ya jugué ya con estas tres ecuaciones. Ahora vamos a reemplazar y tenemos acá, a ver, Q, tenemos delta T, tenemos tensión sub R y Q1. Dios mío, acá tenemos, en esta ecuación tenemos todas las incógnitas. ¿No? Bueno, ahora vamos a jugar con otras ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación que vimos hace rato, que es la que más nos costaba entender, ¿verdad? Bueno, vamos a ir reemplazando. Este que está acá, voy a meter aquí, ¿sí? Recordemos que los dos se deforman lo mismo, el mismo signo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a meter acá esto que está acá, multiplicamos por R medio, que es el radio medio, insisto con eso, aunque si es que de repente leen algún libro, consideran que estos radios son iguales, ¿verdad? Porque el espesor pues es muy chiquitito, pero yo les digo que usen radio medio, ¿sí? Bueno, es igual a el del macizo que está acá. Es reemplazar nomás, ya acá ya estamos jugando nomás ya con la ecuación, ¿sí? Bueno,
Reemplazamos, yo sé que la tensión transversal es Q por radio medio sobre E. Q por radio medio sobre E por radio medio que está acá, ¿sí? Reemplazamos nomás, eso es nomás lo que estamos haciendo. Y acá tenemos Q delta T, Q, acá por ejemplo podemos sacar Q y delta T, ¿sí? Podemos sacar una relación entre ellos. Acá nos va a salir una ecuación más cortita ya, entre Q y delta T. De la misma manera, acá analizamos cuando era debido a la temperatura, acá debido al techito, ¿verdad? Y la misma cosa vamos a tener. Y en esta ecuación vamos a tener Q1 y tensión sub R. Vamos a sacar una relación entre Q1 y tensión sub R, ¿sí? Genial. Entonces vamos a quitar aquí afuera esas tres ecuaciones que sacamos ahora, ¿verdad? Es súper tedioso este ejercicio, realmente súper tedioso. Bueno, ahora voy a sacar la relación entre, de aquí, voy a quitar entre Q y delta T, de aquí entre Q1 y tensión sub R, ¿sí? Y teniendo ya Q en función a delta T, QU en tensión R en función a Q1, esto que está acá, voy a meter acá y voy a tener esto que está acá, ¿sí? Bueno, quiero que verifiquen si esto está bien, sí, porque realmente demasiado tedioso fue resolver este. Bueno, entonces, ahora yo voy a poder aplicar la falla. Ya tengo ya estas ecuaciones más chiquititas que ya me va a facilitar resolver, ¿sí? Bueno, yo tenía para mi material 1 que mi tensión máxima era de 250 y para mi material 2 era de 800. Entonces vamos a analizar el de 250 primero para mi material 1, ¿verdad? Bueno, tensión sub R. Recuerdan que este es el que estaba trabajando sobre debido al techito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que esa tensión sea 250. Vamos a hacer que ese va a llegar al máximo. A ver qué va a pasar. Si mi tensión sub R vale 250, que es el máximo, voy a poder hallar Q1. Y si hallo Q1, voy a meter acá y voy a hallar delta T. Yo quiero que verifiquen si estos números están bien, ¿sí? Me sale 51,98 y verifican, por ejemplo, Q y suman. Q y Q1 van a sumar y van a ver si sobrepasa 250, ¿verdad? Y si no sobrepasa, entonces puede ser que sea un valor, ¿sí? Ahora, pero hay que analizar los otros valores. Ahora, tenemos tensión sub R, nos sale este valor. Genial. Analizamos Q y Q1 también. Ahora, recordemos que Q y Q1 era también una tensión o un esfuerzo para mi eje macizo, ¿sí? Q más Q1. Ya estamos sumando los efectos para aplicar la superposición de efectos, ¿sí? Entonces, Q más Q sub 1 es 250. Bueno, entonces yo sé que si yo este y este sumo, voy a tener que Q más Q sub 1 es 250 y voy a tener delta T nomás ya como incógnita. Y voy a despejar delta T y me va a salir 67,178, ¿verdad? Y esto voy a hallar Q1, voy a reemplazar acá y voy a ver si mi delta R supera 250 o no. Y si no supera, puede ser también este valor, ¿verdad? Ok. Ahora, esto es para el material 1. ¿Se entendió la falla acá? Sí, profe, más Bueno. complicado ahora. ¿Cómo? Está Está más, complicado. está más complicado que las fallas de la primera parte. Sí. Bueno, realmente este ejercicio nomás es demasiado, ¿verdad? Pero sí, es complicadito. Ok. Voy a repetir nomás por si acaso. Ojalá que nadie se aburra. Voy a repetir nomás por si acaso, ¿sí? No quiero que alguien se quede con alguna duda. Bueno, una vez que analizamos la falla, tenemos que sumar ya los efectos. Si yo sé que la tensión sub R está actuando sobre mi material 1, bueno, voy a hacerle fallar entonces, ¿verdad? Va a valer 250. Entonces, si esto vale 250, despejo mi Q sub 1, ya puedo hallar el valor, meto acá, tengo delta T. Pero yo ya sumé los efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra tensión que está trabajando? Q más Q1. Q más Q1, ¿sí? Ya estamos sumando los efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale Q más Q1? Vamos a hallar, ¿verdad? Y si no sobrepasa 250, puede ser que 51 sea la respuesta, ¿verdad? Pero si pasa 250, descartamos ya entonces. Ok, ahora,
Vamos a analizar para Q más Q sub 1, porque ya estábamos sumando los efectos. No podemos hacer la falla para delta T nomás y la falla para delta R. Se puede hacer para analizar más o menos, acá medio que está fallando, ¿verdad? Se puede, pero no son datos reales, ¿sí? Ahora ya sumamos los efectos. Bueno, Q más Q sub 1 vale 250. Bueno, entonces, si yo sumo este con este, yo tengo ya Q más Q sub 1, que es 250. Y mi única incógnita va a ser delta T. Y ya voy a hallar, y voy a hallar el valor de tensión sub R si sobrepasa o no 250, ¿sí? Que sí, ya va a sobrepasar para mí, que verdad. Bueno, para el material 2 ahora. Para el material 2. La tensión admisible es 800. ¿Quién es lo que tiene que valer 800? Recuerden que el material 2 es una pared delgada. Es una pared delgada, mi material 2. Mi Q puede valer 800. Mi Q más Q sub 1. No, porque la tensión tiene que valer 800. O tensión meridional o tensión transversal. ¿Sí? Genial. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tensión transversal. Entonces mi tensión transversal lo que tiene que ser 800, ¿sí? Mi tensión transversal es, ya sumando los efectos, es la suma de esas presiones, que es Q más Q sub 1, sobre el espesor por el radio transversal, que es el radio medio, ¿verdad? Siempre el radio medio. Y esto es igual a 800. No es que Q más Q sub 1, 800 para material 2, porque la tensión admisible es una tensión, es un esfuerzo. Y Q y Q sub 1 en pared delgada es una presión. Entonces, ¿cuáles son las tensiones en una pared delgada? La transversal, la meridional. La meridional es 0, no tenemos luego. Entonces la transversal tiene que ser 800, ¿sí? Y de acá despejamos, Q más Q sub 1. Bueno, y nos sale 76,19. Bueno, entonces Q más Q sub 1. Metemos acá y nos sacamos delta T. 22,928. Y acá lo que está el análisis. A mí no me gusta que siempre así, el menor va a tomar, ¿verdad? No analicen nada, ¿sí? Analicen, ¿sí? Con un valor de 22,92 ya va a fallar mi pared delgada. Si yo tomaba este 51, ya fallaba acá. Si yo tomaba este 67, ya fallaba, ¿sí? Si yo tomaba 67 acá, ya fallaba acá también. Así analicen, no quiero que automáticamente elegir nomás el menor. No analicen, en serio, tienen que analizar. Ahí van a entender mejor, se van a dar cuenta que el menor va a ser, pero les va a hacer bien para aprender a pensar, ¿sí? Para aprender a analizar el por qué, ¿sí? Analicen siempre sus respuestas. Ahora, 22,92 es la respuesta real, pregunto. Esa es la respuesta. Yo puedo decir, sí, esa es la respuesta, ya está, terminó. Yo puedo decir eso con mucha seguridad. Pregunto. A mí me estoy quedando afónica ya. ¿Están todavía ahí? ¿O se perdieron? Sí, profe, o sea, estamos todavía. Y no iba a hacer, ¿sabes? Con ese nadie nos falla, ¿verdad? O sea, todo No. está bien. Pero vamos a hacer una cosita. ¿Se acuerdan que yo hice una hipótesis? Yo ecuacioné de tal manera que le va a tocar el techo. ¿Y qué pasa si realmente no le tocó? ¿Qué pasa si, Dios mío, con 22 no le toca, ¿verdad? Puede pasar también. Podemos tener esa duda, podemos tener esa inseguridad, ¿verdad? Y vamos a comprobar nomás si le toca o no. Vamos a comprobar nomás si le toca o no, ¿sí? Bueno, yo sé la ecuación de la deformación y, bueno, mira que sí sé. Bueno, le voy a colocar acá ese valor delta que hay y voy a ver cuánto sale. Si me sale mayor a lambda, hija de mil, qué suerte, le tocó, ¿verdad? Bueno, me sale mayor a lambda, le tocó. Genial, mi respuesta es entonces 22,928. Está bien mi hipótesis, ¿sí? Es una manera de comprobar que yo hice bien mi ejercicio. Bueno, ¿quieren que repita algo? ¿Sí? Algo no se entendió, voy a volver a repetir, no importa. Vamos a ver si en el chat no dicen nada. ¿Se entendió? Profe, Decime. la última ecuación de Laplace podría ver. Espérame, en la falla, ¿verdad?
No, la última ecuación de Laplace. Porque la Eh, falla estábamos hablando de Laplace también acá. Sí, sí, Acá pero entonces. cuando formulaste, vamos a decir, la última ecuación de Laplace. Eso me gustaría ver. Espérame, que me perdí, no sé cuál para el nombre que. Antes Decime de la vos si definición. ves. Acá puede ser. Sí, esa es la última ecuación de Laplace. Sí, entre comillas, porque la de falla también es Laplace. ¿Y me explicarías cómo sería esa última? Este que está acá. Bueno, Sí, genial, voy a explicarte entonces, no hay problema. Pero la anterior entendiste, ¿eh? sí, ¿Y por qué este? Pero es igualito. O sea, yo te pregunto a vos por qué este no entendés si es igual a este. O sea, ¿qué es tu duda exactamente? Eso es lo porque que ahí te quiero preguntar. entraría la reacción, por eso. ¿Es la tensión sub R? Sí, No. ¿Laplace de dónde yo quité? Laplace yo quité de la estática. Yo estoy analizando mi pared delgada. Mi pared delgada. Y yo en mi pared delgada tengo tensión meridional, tensión transversal y presiones. Esta tensión que está acá, ¿está trabajando sobre mi pared delgada? No, pero le produce un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Esta carga Q sub 1, que sería una presión en mi pared delgada. ¿Sí? Es el efecto que está produciendo, que es una presión. No voy a meter esta tensión, no es una tensión en mi pared delgada, no le está afectando directamente, sino que le está produciendo esta carga Q, perdón, esta presión Q. ¿Se entendió mejor ahí? sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, y ese Q1 más Q2, o sea, Q más Q1 igual a En la falla, 250. en la Sí, falla, acá. sí. Ese hace así porque tipo son todas las tensiones que hay en el sistema, ¿verdad? Tipo que es el conjunto de las tensiones no supere 250. Macizo. Solamente en el macizo estamos analizando. Analizamos en el macizo, tensión sub R, Q más Q1. Después mi pared delgada. Sí, 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 Después mi pared en el delgada. macizo yo. En el macizo. Vos tenés que Sí. sumar ya los efectos. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Mi batería, Dios mío. Y bueno, gente, si no hay más otra consulta, hasta acá la clase. Vean todos los videos de los profes y por eso es lo que no quiero alargar tanto las clases para que ustedes no se cansen. Dios mío, ven 1 hora y media, porque yo a veces veo clases de 4 horas, en serio, te mata ver clases así largas. Pero al final esa clase estuvo re larga otra vez. Pero intenten ver todos los videos o por lo menos las respuestas y eso de lo que resuelven los otros profes, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá la clase, ¿sí? El viernes, ¿qué hay el viernes? Ah, el viernes ya se rinde taller otra vez. Dios mío, ni enterada estaba yo. No sé, realmente todavía no se habló nada de eso. ¿Dónde salió que se rinde viernes? ¿Cómo? ¿Dónde Está salió todo que se rinde viernes? en el aula, está Y todo, la fecha de sí, talleres. revisen el Ah, aula, gente, ¿sí? Se va a rendir taller otra vez. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar también.